Buenas tardes, profesor y compañeros todos. El día de hoy voy a hablar acerca de Amarilis, especialidad literatura, curso literatura peruana, alumna Sánchez Solís Priscila Saray Recena, sección H2, docente magíster Raúl Jurado Párraga. Amarilis, poetisa peruana. Datos biográficos. Amarilis sería el seudónimo de esta poetisa, por lo que no se tiene datos exactos acerca de su vida y los datos biográficos que se han obtenido son a través de su obra. Lo que se sabe es de que nació en Huánuco, tuvo antepasados que fueron fundadores de la ciudad de los Caballeros de León, quedó huérfana de muy niña, por lo que vivió con su tía y su hermana menor, y posteriormente hizo votos religiosos. Cultivaba la poesía, era devota de Santa Dorotea y sobre todo era admiradora del escritor español Lope de Vega. Las obras. Acerca de su obra se conoce una sola obra bajo este seudónimo que se titula Epístola a Abelardo. Epístola a Abelardo. Las características que cuenta son las siguientes. Hace su aparición en la publicación del libro La Filomena y otras diversas rimas, publicada en 1621 por parte del bate español Lope de Vega. Se cree que Amarilis habría escrito esta epístola en 1615. Está compuesta de 335 versos, divididos en 19 estrofas, de 18 versos cada una. Amarilis hace una declaración de un amor platónico a Lope de Vega. Ese sería el tema principal. Se desconoce el nombre de la autora. Hay varias hipótesis y teorías que se han formulado, siendo las principales los siguientes nombres o personajes. María de Figueroa, María de Alvarado, María Tello de Lara y Arévalo de Espinosa, María de Rojas y Garay, María Tello Dávila, María de Aguilar y Córdoba. La que más contaría con los datos y se ajustaría a esta poetisa sería María de Rojas y Garay, pero aún no es nada certero. Resumen. La epístola presenta un esquema simétrico perfecto, siguiendo la división tripartita, es decir, en tres partes, según la epístola horaciana. Esto quiere decir que cuenta con la primera parte que sería la introducción, la segunda parte, cuerpo de la epístola, en donde estarían los subtemas de llamamiento al receptor sobre su fin trascendental, notas biográficas sobre la autora y la oposición entre el amor especial de Amarilis y el de Celia. En la tercera parte se va a dar la ofrenda, la petición y la despedida. Son 19 estancias. Un resumen de cada una de ellas sería, en la primera estancia va a presentarse como su admiradora y que tuvo ese amor platónico por ella a través de que escuchaba sus obras. Es más que nada por el sentido del oído. En la segunda estancia va a hablar acerca de que para ella es un amor imposible, un amor caprichoso, y esto sería un carácter de que pertenecería al amor cortés. En la tercera estancia va a hablar un poco de que ella pertenece al sur y va a seguir halagando a Abelardo. En la cuarta estancia va a hablar de Abelardo, del amor que tiene hacia él y también admirar su trabajo y su oficio como escritor. En la quinta estancia va a hablar de que lo va a considerar incluso como una deidad, asumiendo de que él debería de recibir regalos o pagos por las cualidades como escritor y como artista. Y también habla o menciona a Lima acerca del lugar donde ella vive. En la sexta estancia va a hablar de exactamente
de Belardo y también de la admiración que siente él, los halagos, que lo va a considerar incluso como un divino, no como su religión, y esto sería también lo que le daría rasgos de la literatura medieval. Le dice que no habría nadie quien se pueda igualar, a pesar de que se encuentra en otro continente. Eso hace que sienta más admiración. En la séptima estancia va a hablar acerca de un amor imposible, acerca de un amor que es no se puede llevar a cabo físicamente, pero igualmente sabe de la fama de sus obras, lo sigue considerando como un gran escritor y también muestra sus deseos hacia él, ¿no? Pero de manera más espiritual. En la octava estancia va a hablar acerca de ya propiamente de su patria. Va a mencionar también algo muy importante que va a decir eh, como una queja o un dolor, y esto tiene varias interpretaciones. Una de ellas es de que hablaría de la situación política de su país, ella siendo criolla, vivía eso, no tanto no el reconocimiento de la corona y tampoco el reconocimiento legítimo de los indígenas. Es un problema que se venía acaeciendo en ese tiempo. En la novena estancia va a hablar acerca del país que se ubica en el sur. Va a mencionar a Baco, que es el dios del vino, y también Alcides, que haría un símil con que el Perú fue dominado así como una persona fuerte, como el caso de Alcides, que sería o se referiría a los españoles en la dominación a los indígenas. Y también va a mencionar a Neptuno, donde dice engasta su tridente en nácar y oro fino, que se puede asumir que se refiere a la obtención que tuvieron del oro y todos los españoles, y también la extracción y lo que se llevaron para España. Asimismo va a hablar de la ciudad de León, que fue una ciudad edificada y una ciudad dichosa. Es así como la va a describir Amarilis. Y también de buen clima, porque siempre es primavera. En la décima estancia va a hablar acerca de la situación política, donde dice en frontera de bárbaros, y se va a referir a los indígenas que se resistían en esa época. Y en caso de que terror de tiranos, se va a referir a los que se rebelaron, tanto en la guerra que hubo entre los mismos españoles y también de la rebelión de los encomenderos. Y justamente va a mencionar no va a mencionar, pero va a hacer referencia a Francisco de Girón, que uno de los que se rebeló en Cusco, y justamente en Jauja fue llevado a la cárcel y para luego ser traído a Lima y ser ejecutado. Y también va a mencionar a las hazañas de sus abuelos, que habrían sido partícipe de la militancia de los españoles y habían sido los primeros conquistadores de la ciudad de Huánuco. Ella lo va a recordar de una manera extraordinaria y con mucho respeto y con honra, ¿no? Que sería propio el caso de los criollos. En la estancia 11 va a hablar acerca de sus padres, bueno, de su situación familiar, que quedó huérfana muy joven, junto con su hermana. Experimentaron la soledad, vivieron en alguna hacienda. Estos serían, ¿no?, los datos biográficos.
de la poetisa. En la estancia 12 se va a referir justamente a su hermana Belisa, la última, la cual la va a considerar como una musa atrevida o con más brío, ya que ella logró casarse con un joven venturoso. Se diría que ese joven sería un caballero que habría pertenecido a una familia de la nobleza o de parte de los criollos que fundadores de la ciudad de Huánuco. En la parte 13 va a hablar acerca de igualmente los halagos y la admiración hacia Belardo, que lo sigue considerando como una religión. Y también va a mencionar a Celia, que sería el nombre que se le va a dar a Marta de Nevares, que en realidad habría sido la amante de Lope de Vega. Pero va a mencionar o a recalcar que no es una competencia para ella, ya que ella, lo que ella expresa o siente por Lope de Vega es un amor platónico imposible, más no tanto carnal. En la estancia 14 no lo va a explicitar que no es enemiga con Celia, reconoce su belleza y también que es otro tipo de gusto, ¿no? Y ella se consuela y lo asume su realidad como admiradora lejana y también su consuelo a través de estas letras, ¿no? En esta epístola. En la siguiente parte va a hacer un ofrecimiento a Abelardo sobre su alma de una manera metafórica y ofreciéndole favores, aludiendo a que merece los mejores bálsamos, los mejores oros, diamantes. Va a mencionar algunos lugares donde se encuentran los mejores oros y diamantes como una ofrenda, ¿no? Un pago hacia Lope de Vega. En la estancia 16 igualmente ofrece su voluntad, lo va a considerar como un dios, como se dijo, y también de que está como al mismo nivel de Apolo, que vendría a ser el dios de la poesía. En la estancia 17 explica que ella y su hermana desde niñas fueron devotas de Santa Dorotea, a la cual le va a pedir, oye, es la parte en que va a ser la petición, de que escriba Lope de Vegas alguna biografía sobre ella, para que sea mucho más conocida por el mundo. Y sobre todo el martirio que ella había asumido. En la estancia 18 va a hablar acerca de igual del amor que siente por Belardo, de que considera sus obras como grandiosas, sin iguales, y también dice que acá se toma el atrevimiento, confiesa que se ha atrevido a manifestar este amor hacia su escritor y de que eso hace de que sean como iguales, pero siempre con el respeto y con el aprecio que le tiene, ya que siempre se va a dirigir a él con palabras agradables y halagadoras, elegantes y con estética, como se ve en toda la epístola. En la última parte, la estancia 19 va a hablar acerca de los versos cansados y también va a mencionar, y ella se va a calificar como indiana o como mestiza. En esa parte, algunos han interpretado que trataría
se interpretaría como que ya estaría cansada de la situación que ella y muchos de los criollos vivirían en ese momento o estaban viviendo en esa época. Y se dice que este tiempo sería el inicio del prebarroco y también de los independentistas. Y por último hace la despedida. En el contexto histórico se sabe de que a pocos años de la conquista, entre mediados y fines del siglo XVI, los centros administrativos virreinales de México y Lima eran los principales. Ahí se desarrollaba una gran importante actividad tanto económica, administrativa y también cultural. Por lo tanto, ahí se abrieron varios colegios, universidades y también hubo un grupo que se llamó la Academia eh, Atlántica, donde agruparía a los poetas, filósofos, artistas. Ya para fines del siglo XVI se representaban obras de teatro tanto de carácter sacro como profano, ¿no? Especialmente del Corpus Christi se instaló el primer corral de comedias. Se dice que Amaryllis pertenecería a una familia de buen nivel económico y social, que por tanto habría tenido la oportunidad de asistir a bibliotecas, tener algún profesor particular de poesía y sobre todo haber escuchado en los corrales de comedia, que eran como un tipo de teatro, las obras de Lope de Vega, por lo cual allí es donde se enamoró de sus obras, ¿no? Y de los parlamentos que decían los actores. La literatura colonial, la literatura colonial va a tener influencias de europeas, de España, va a combinar la tradición europea con la cultura americana autóctona, va a tomar referencias renacentistas, medievales, también admiración por el Renacimiento, principalmente italiano, como se ve en el caso de Amaryllis, de Petrarca, ya que tiene mucho que ver con la composición. Eh, Españoles como justamente Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y entre otros. En las características de, de la literatura colonial podemos ver que tiene una dependencia de España, alto valor histórico también, porque acaba de recoger testimonios del colonialismo que se implantó, retoricismo o preocupación por la expresión y la forma, estilo satírico, se usa la sátira mordaz e hiriente para criticar a personajes reinales. Incluso en el poema de Amaryllis se puede ver un poco de ironía. Y en la imitación, los movimientos literarios de Europa tuvieron adeptos e imitadores en Perú. Sin embargo, a pesar de eso, no se puede negar que tuvieron características propias, así de que también impusieron de alguna manera alguna variación al canon, a las reglas, porque, sobre todo porque tenían un deseo de identificación propia, mediante un estilo con claras connotaciones ideológicas. En este caso, se puede ver en las innovaciones y las desviaciones de esta epístola horaciana que hace Amaryllis. La mujer en la colonia también es otro tema. De acuerdo a la posición social, la mujer educada era mejor educada, eh, pero todas eran instruidas para dominar labores manuales, preparar apetitosos platos, tocar un instrumento musical. Bueno, en el caso de las que tenían mejor nivel, ¿no?, socioeconómico, y basadas en una doctrina cristiana, donde se practicaban las virtudes marianas de castidad. Ese es el caso de Amaryllis. Hasta finales del periodo colonial, esta concepción de la educación va a cambiar, ¿no? Es por eso que también Ricardo Palma consideraba que
habría sido un hombre el que habría escrito esta epístola, ya que consideraba que la mujer no estaba preparada para realizar o elaborar poesía o algún otro producto artístico e intelectual. Las figuras literarias que se ven en las estrofas, una de ellas puede ser la fórmula doble, ¿no? Donde dice más suele en los oídos retratarla con tal virtud y adorno. Quiere decir que solo se necesita escuchar para imaginarse cómo es la persona de la que están hablando. Otra figura retórica o literaria sería la metáfora, donde dice, se encontraría en la estrofa que dice, ha sido Dios tan fuerte que por ellos no entró sombra de muerte. En este caso la sombra se puede ver se puede ver, pero no la muerte. En el caso del símil, la estrofa que dice, tanto como la vista de las noticias grandes cosas suelen, las más veces el alma tiernamente aficionarla. En el caso de la prosopopeya, el corazón que piensa entretenerse con dulce imaginar para alentar pensamientos bonitos, quiere decir que sería pensamientos bonitos que le generan alegría. Y así entre muchas otras, ¿no? La respuesta de Belardo Amarilis, Lope de Vega va a responder en su misma obra, La Filomena Amarilis, a través de una epístola que se va a titular Belardo Amarilis. Sin embargo, algunos críticos dicen que no se compara la magnificencia de la obra que le escribió la indígena o la mestiza a Lope de Vega. Acaba de mostrar su agradecimiento y que es consciente de que están lejos, le va a desear buenos augurios y que está admirada, ¿no? por la capacidad intelectual y artística que tiene. En las críticas que se hace acerca de la epístola a Belardo, según algunos expertos como Martín Adán, dice que es una nota exageradamente profusa y que con esta obra de alguna manera se iniciaría el pensamiento, ¿no? barroco en el Perú. Su principal aporte sería precisar el carácter auditivo de la epístola, aspecto que años más tarde retomaría Georgina Sabat de Rivers. Por su parte, Rosario López Gregoris dice que añade a la lectura o al análisis que debe hacerse sobre este poema. Dice que corresponde sobre todo a los estudios de género, es decir, a las estrategias para construir un discurso propio y femenino dentro de una lírica masculina. Quiere decir que esta poetisa estaría adelantada a su época, ¿no? Como ella misma lo dice en una de sus estrofas, se tiene el atrevimiento de dirigirse y como se ve también tenía un carácter de amor cortés que mayormente era de un caballero hacia una dama, pero en este caso cambiaría, ¿no? Amelie se atreve a tratar de la misma manera, pero en este caso a un caballero. Para Cornejo dice que ella a través de estos versos que querría legitimar su condición y su espacio como mestiza, terminar con esa dualidad cultural impuesta por la conquista, tanto a nivel político, y que desea marcar sus instancias, ¿no? Ya que hay partes en que ella misma dice que está al otro lado del mar, en mi patria, cuando le dice a Abelardo, ¿no? Sería un discurso de homogeneidad, pero a la vez de heterogéneo. Que esto sería tradición que ya vendría de Juan Poma, de Inca Garcilaso de la Vega, de Juan Espinosa Medrano, incluso de Arguedas, ¿no? Y la mestiza Marilis, con su poesía, y cuando dice versos cansados, se cree de que esta parte es esencial, ya que dicha tradición, dicha tradición sería un claro ejemplo del barroco hispanoamericano. En la parte última, cuando dice Amarilis que
cuando menciona las frutas exóticas, dice que estaría marcando la frontera entre dos discursos ya distintos. Para concluir, se cree que los versos de nuestra poeta expresan dos sentimientos encontrados. Primero, una clara reivindicación de lo propio, porque en todo, más de una estancia menciona que es peruana. Por lo tanto, Marilis se basaría en la tradición crítica del Inca Garcilaso, y por otra parte como mujer, que influenciaría en otras como Clarinda. Al mismo tiempo, también existe en ella un deseo de reconocerse en el otro, ¿no? De sus orígenes españoles, cuando menciona a las hazañas de sus abuelos, y de que también recuerda con mucha admiración a Pizarro y a los conquistadores. Se reconocería como española y también una admiración hacia los autores de la península, como sería Garcilaso de Toledano, Lope. Y estas contradicciones, ¿no? Como se ve, sentimientos, son característicos de la voz mestiza a finales del siglo XVI y finales del siglo XVII. Y esto se ve justamente o se plasma en esta obra. Un pensamiento de Guillermo, una frase de Guillermo Lockman Villena, dice: la epístola de Amarilis Abelardo Lope de Vega no es únicamente la primera voz femenina entre sus congéneres del país, sino la más alta y airosa en su especie de la literatura virreinal en sus 3 siglos. Gracias.